La entrada a este nuevo paisaje de visión panorámica, parabólica e integral de la vida, de nosotros mismos y de nuestro sentido, es un llamado interior de cómo un manto de conciencia desciende desde niveles invisibles de la existencia hacia la mente y el corazón de muchos, y nos convoca a dejar de vivir en la vida chata del egocentrismo, que reduce la vida a lo que se puede ver, tocar, conseguir y hacer un proceso en total conciencia y voluntad para despertar y asentar en nuestro vivir el poder iluminador de nuestro ser esencial, lo cual requiere un viraje sutil y profundo de nosotros mismos y compromete cosas como una repriorización de nuestra atención, de nuestro ritmo de vida, para dar espacio y tiempo a una penetración contemplativa de la vida y un autoconocimiento de nuestro cuerpo, emociones y mente para aprender a regularnos y crear el puente con nuestra esencia espiritual. Se trata de un despertar que puede conducirnos a un profundo sentido de vivir desde un poderoso centro personal de sabiduría que busca expresarse y aportar a través de la vida concreta y cotidiana un flujo que se una a muchos otros hacia una vida plena de amor y creatividad. Así, por sencillo que sea nuestro quehacer, puede entenderse como un servicio por un mundo mejor y lleno de significado de la vida humana y planetaria. Y este es el comienzo del libro. Yo creo que algunas claves para poder iniciar esta conversación, esta conversación que iniciamos hoy en el Traficantes de Cultura. Recibimos, muy dichoso que haya aceptado la invitación, a la antropóloga Patricia May, con su último libro, Emerger de una nueva conciencia, su último libro editado por Catalonia, y que muy amablemente ha aceptado la conexión con el podcast. Mi estimada Patricia, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con los traficantes de cultura. Encantada de poder compartir aquí, Humberto. Y aquí hablar de un tema sumamente interesante y creo que necesario para el mundo vertiginoso que estamos viviendo hace mucho tiempo. No solamente quizás los caos personales, sino el caos mundial en el que estamos viviendo, que es hablar de conciencia y hablar de cómo ésta ha cambiado con el tiempo y que yo creo que y que obviamente va a seguir cambiando o adaptándose respecto al mundo que estamos viviendo. Aquí quiero abrir con la idea. ¿Cómo, cómo nace este libro? Este libro nace, primero decir que nace como consecuencia de una mirada que he ido desarrollando a través de la vida, que es como entender el proceso humano. No básicamente haciendo énfasis en el aspecto, yo soy antropóloga, y qué sé yo, paleontológico, evolutivo, cultural, sino que intentar comprender cómo las raíces mismas de nuestra manera de ver y sentir la vida y de ver la realidad despliega mundos y cómo eso ha ido evolucionando a través del tiempo. Son temas que yo he trabajado y que eso es muy interesante, Humberto, porque estas etapas, ¿cierto?, que se describen en el libro, las vivimos cada ser humano en el despliegue de nuestra vida, en la medida que la vida concreta de cada uno de nosotros, desde que nacemos hasta que somos adultos y ya personas mayores, cómo se van desplegando distintas miradas del mundo. Eso, ¿cierto? Es analógico con el gran proceso humano. Entonces, es un camino de reflexión, son temas que yo enseño en talleres, enseño en la Escuela del Alma y he enseñado por muchos años. Para mí este libro es un nuevo desarrollo de algo que comencé a publicar con mi primer libro, que fue Todos los reinos palpitan en ti, ¿no? Entonces, ha Ujú. sido como una secuencia. ¿Mm? Y esto se une y es muy importante para mí, es como una trenza, algo que se va trenzando con mi propio camino personal, de evolución personal, de proceso personal, un camino integral, espiritual, que ha tomado mi vida entera y que comparto con otras personas.
En el comienzo del libro, usted menciona del cómo él, de alguna forma, y lo apunté en un libreto que tengo aquí justamente al frente, que es tomar conciencia, y lo voy a parafrasear en realidad, porque no recuerdo textual, como tomar conciencia desde lo colectivo, o sea, tomar en nueva conciencia de lo que estamos viviendo, pero sin aislarse del mundo. Que eso yo lo encuentro que quizás he oído el primer ítem, pero el segundo no, porque siempre habla de tomar conciencia y hasta ahí. Uno queda como aislado del mundo, pero no termina como de tomar conciencia para que para que eso colectivamente sirva para poder aportar, para poder ser algo más que un NPC, como le hablan en los videojuegos, y ser un agente de cambio. Sí, lo que pasa es que lo que estoy planteando en el libro es que el modo en que desplegamos la realidad en cada una de las etapas tiene que ver, y por lo tanto nuestra acción en el mundo, desde lo más cotidiano, desde nuestras relaciones más cercanas, afectivas, familiares, de amigos, a nuestros trabajos, a nuestros quehaceres, tiene que ver con una mirada. Por ejemplo, si mi mirada tiene que ver con los miedos, tiene que ver con protegerme, tiene que ver con conseguir cosas para mí y para mi núcleo. Si en el fondo de mí lo que está es eso, la vida es una batalla en que hay que defenderse y en que tengo, y lo que yo quiero es conseguir las mejores cosas para mí, para mi familia, para mi grupo, me parapeto ahí en esa mirada y en esa emoción de la vida. ¿Ah? Yo despliego mis acciones. Entonces, yo voy a vivir de acuerdo a eso. ¿Ah? Lo que Mm, hemos hecho a través del proceso humano es que hemos ido, porque la conciencia no es algo abstracto, es como la mirada con que yo camino por la calle, es con lo que voy a trabajar cada mañana. ¿Ah? Sí, entonces lo que yo estoy planteando es que necesitamos dar, y estamos dando muchos seres humanos, muchos, pero una minoría, ¿ah? Un paso hacia conectar con algo de nosotros que, que es pacífico, que es ecuánime, que es amplio y que me hace sentir que yo y tú, por muy distintos que seamos, aunque tengamos distintas posturas políticas, tengamos distintos mundos, etcétera, tú, yo y toda la familia humana tiene una esencia común y que me hace sentir que yo participo de algo mayor y que mi quehacer, lo que motiva, lo que moviliza mi quehacer, es aportar lo mejor de mí para, pongámoslo así en forma muy simple, para este hogar común que es el planeta Tierra con la familia humana y planetaria. ¿Ah? En la medida en que yo veo eso, mi motivación de vivir y mi actitud de vida va a ser eso. Una nueva conciencia, que yo la menciono como conciencia integral. ¿Ah? Una nueva conciencia, esta conciencia involucra cosas tan prácticas como vivir de una manera más amable con los demás, como poder ver a la otra o al otro más allá de su diversidad, de esto, de lo otro, incluso más allá de si me gusta o me disgusta, incluso más allá si su postura es un adversario o no, aún más allá de su postura, poder comprender el papel que juega en esa totalidad y aceptar la dignidad, no, no aceptar, ver mi propia dignidad y la dignidad de todo ser humano. Y eso es una postura distinta ante el vivir. La conciencia no es algo abstracto con lo que yo me quedo encerrado en la pieza. Es como el agua donde nado, el aire que respiro, la manera en que me relaciono con todo ser viviente, con mi trabajo, con mi quehacer. Entonces, en una mirada que yo a la cultura integral la llamo como que es una manera de ver que está alejada del miedo, del deseo, de la pasión, sino que involucra, por eso digo, un trabajo personal como me calmo, voy allá de, más allá de que esta persona, no sé, no me gusta su manera de hablar o cómo se viste o el lugar de donde viene o la diversidad a la cual pertenece, y puedo ver que detrás de esa fachada hay un ser jugando un papel y me puedo ver a mí también en una totalidad más grande, eh, y nuestro anhelo, cuando yo veo eso como en en una mirada ecuánime, pacífica, amplia, integradora y amorosa de la vida, lo que me brota es querer aportar. ¿Ah?
todo lo contrario de ser un ser pasivo y encerrado. Me llama a movilizarme por un mundo mejor, en lo que yo soy, en la aceptación de lo que soy. Qué sé yo, si una persona es una persona mayor y tiene una vida tranquila y está en su casa, probablemente le dé sentido, ¿cierto? El aporte cotidiano. Si es una persona joven, va a buscar una vocación o un camino que le haga sentido para desde ahí aportar. ¿Ah? Es como, incluso esto involucra cambios importantes, Humberto, como el cambio del sentido del trabajo, que en nuestra cultura el trabajo tiene un sentido tan como pragmático funcional que tiene que ver simplemente con las utilidades, con algo que se hace rapidito en la semana para el fin de semana vivir, como se dice, empiezo a vivir, o voy a vivir cuando jubile. ¿Cómo entender el trabajo como mi campo de acción, como la oportunidad que me da la vida para tener un quehacer? Por supuesto, para conseguir recursos, para relacionarme, para aprender, para hacer un aporte. Yo creo que en nuestra cultura el trabajo está totalmente despojada de sentido. ¿Ah? Entonces, Ujú. porque bueno, porque el tipo de vida que tenemos es estresado, hay que viajar no sé cuántas horas para ir al trabajo, porque es agotador, porque vivimos en un ritmo que nos quita la vida interior, la vida espiritual, el entusiasmo, y yo creo que tenemos un estilo de vida que es agotador, ¿m? Y que tenemos que transitar hacia otras maneras de vivir. Ujú. Es interesante como la visual porque yo lo veo, lo noté más cuando, para la pandemia del COVID. Para la pandemia del COVID, que claro, un virus nos obligó a encerrarnos en nuestra casa y a la vez, y de alguna forma, encerrarnos consigo mismo, con uno mismo, como para mirar qué hemos estado haciendo mal, qué hemos estado mirando, cómo esta fábrica de salchichas, a mí me gusta nombrar como esta fábrica de Sí, salchichas, que es la sí, vida que nos ha ido consumiendo, que más que preocuparnos obviamente de lo importante, hemos dejado de preocuparnos de uno mismo. totalmente. Yo creo que ese es un drama y creo que tenemos un desequilibrio que finalmente es una enfermedad, que es un desequilibrio entre hacer y ser, entre exteriorización y introspección. No hay tiempo para uno. O sea, debería haber tiempo para nosotros en nuestra agenda. Y cuando digo tiempo para nosotros, es para conectar con mi cuerpo, con lo que siento, con las emociones, para autorreflexionarse, para darse tiempo de calidad, para tranquilizar, pero eso en nuestra cultura no tiene valor. Eso en nuestra cultura es pérdida de tiempo. Es más, las personas suelen sentirse culpables cuando tienen un tiempo como sin agenda, sin cosas que conseguir y dejan el celular y no sé, hacen algo simplemente porque les da plenitud. Eso no existe. ¿Ah? El ocio en el sentido griego, que era conectar con aquello que te da felicidad, plenitud y expresarlo, no existe. Y yo creo que gran parte de la distorsión, o sea, imagínate que tuviéramos políticos, políticas que reflexionaran de verdad, que se pusieran una mano en el corazón, que se conectaran con su sentir más profundo y con su vocación. Lo digo, política, políticos, profesores, gente de salud. Tendríamos otro mundo. Ujú. Es como Eso dejar que el es pienso. caos, es como dejar que el caos eh, sobresalga respecto de cualquier otra nueva, claro, el caos como verlo como una oportunidad, pero también el caos que deje aflorar esa nueva oportunidad. Exacto. Es que eso es como el peligro en que estamos. Eso es lo que yo pienso como a nivel colectivo, lo que está ocurriendo. ¿Ah? Es que hay mucha gente que está colapsando, ¿ya? En ese colapso, como que hay dos posibilidades. O tú buscas nuevos caminos, que es lo que, o sea, yo en general trabajo con personas que han tenido una crisis con el paradigma, digamos, que te hace vivir, como tú dices, la fábrica de salchicha o la moledora de carne, ¿no? Han tenido una crisis, se han comenzado a replantear y están buscando otra manera de ver la vida, el mundo, el sentido de la vida, ¿ah? Y quieren hacer un trabajo personal sobre sí mismos, o colapsas de verdad. ¿Ah? O sea, no sé,
te vas a una vida sin sentido, de borrarte los fines de semana, de simplemente no cuestionarte más, pero eso es la pérdida radical de lo humano. O sea, la reflexión, el contacto con uno mismo es, si lo que nosotros tenemos como cualidad humana que nos distingue, digamos, es la autoconciencia, la conciencia de nosotros mismos, la capacidad de reflexionarnos sobre nosotros. Y eso no lo estamos ejerciendo. Conversamos con Patricia May, autora de El emerger de una nueva conciencia, libro editado por Catalonia. Y quiero irnos directo al libro, Patricia, hablar de los tipos de conciencia de los que habla. ¿Qué son estos tipos de conciencia? Son como etapas en que el ser humano ha estado como focalizado en una manera de ver y sentir la vida. ¿Ah? Entonces, yo voy recorriendo muy brevemente, Humberto, o sea, realmente las primeras etapas las recorro desde la conciencia arcaica, que podríamos decir que así para el lenguaje común sería la conciencia prehistórica de los primeros seres humanos, cuya conciencia está ligada fundamentalmente a sobrevivir. ¿Ah? Está ligada Ujú, al cuerpo, está ligada a sobrevivir, está ligada a conseguir el alimento. ¿Ah? Y la vida es vista como una lucha, una huida por la subsistencia. ¿Ah? Entonces, hablo de una etapa humana y eso le podríamos hacer la analogía con la primera edad de la vida, con las guaguitas, ¿ah? O en un lenguaje más amplio con los bebés, ¿ah? Que en que sus desafíos son controlar esfínteres, aprender a caminar, comer, tener abrigo. Es decir, el primer desafío del ser humano es la sobrevivencia. Entonces, básicamente la conciencia está ligada a la necesidad del cuerpo. Luego una segunda etapa que millones de años después y que dura cientos de miles de años, que es la etapa más del sentir, de la conexión, de sentirse parte de la naturaleza. Es una etapa en la cual el ser humano eh, se siente en una mirada totalmente horizontal con la naturaleza y hay una manera mágica de ver la vida. La vida está poblada de espíritu, de seres vivientes, del espíritu de los antepasados, del espíritu de los árboles, de las montañas, eh, etcétera. ¿Ah? Y por lo tanto hay una relación eh, eh, temerosa en que el ser humano tiene que vivir con mucho cautela para no transgredir l- a la presencia de los espíritus. Es decir, si yo entro en un bosque y no le pido permiso al espíritu del bosque, me puede tocar los espíritus, me puedo enfermar o qué sé yo. Las causas de las cosas en la mentalidad mágica tienen que ver con cuestiones mágicas. O sea, no llueve porque nos portamos mal, hicimos tales cosas. La humanidad, y todavía hoy día, esa mentalidad está bien despierta y para algunas personas prevalece. Luego hablo de una etapa dogmática, ¿ah? ujú. Que dogmática en el sentido ya más racional de la norma, del dogma, de la creencia, de las leyes, toda una etapa de evolución humana. Luego la etapa racional, ¿cierto? De la ilustración en adelante, de la objetividad. La etapa racional fundamentalmente tiene que ver con el mundo se ve desde un análisis lógico, el mundo es material, está allá afuera, lo podemos ver, analizar, estudiar. Nosotros eso lo entendemos perfectamente, ¿cierto? La ciencia puede corroborar lo que estoy viendo, y el mundo se reduce a lo material. De un mundo poblado de espíritu, vamos a un mundo completamente material, empírico, solo existe lo que puedo ver y tocar, etcétera. ¿Ah? Incluso el escepticismo, el ultrarracionalismo o positivismo ya no existe, no existe lo espiritual, digamos, es como una ficción que inventamos los seres humanos, y luego la conciencia pluralista, y luego hablo de la conciencia integral. Le doy un capítulo entero a la conciencia pluralista, relativista, porque diría que en su versión más ultra es lo que llamamos la cultura woke, pero la cultura woke tiene como una, se lo habla un poco de una manera un poco despectiva. En realidad la cultura pluralista relativista nos ha permitido integrar las diversidades, ha hecho un tremendo aporte. Y digo que desde ahí tenemos que transitar, o estamos transitando a la cultura integral, al nivel de conciencia integral. Y en ese punto
hablar de, quizás la pregunta que hagas es boba, pero quizás es necesaria Son las mejores, para- son las mejores. como para buscar la respuesta. ¿Cómo uno nota en uno cómo es el despertar de la conciencia? O sea, y cómo qué momento yo quisiera necesitar, sabes que necesito salir de esta caja en la que estoy. ¿Se da en el caso del que usted habla, mucha gente que por temas de quizás por salud mental colapsan? ¿O también se da como este tipo iluminación cuando el viejo sabio sube a la montaña y le llega un rayo de, él le llama a Dios, pero puede ser cualquier cosa? Yo creo que en general eh, cada etapa de conciencia va ocurriendo a través, o sea, a nivel colectivo o humano, esto ocurre en siglos. Sin embargo, mira, si tú piensas en ti mismo, o yo, o cualquier persona en sí misma, hace 10 años atrás, 10 años, porque se dice que solo a través de las décadas uno puede realmente ver los cambios. Y miras la manera en que concebías la vida, tu sentido de vida, la razón por... Puedes como decir, wow, veo las cosas de otra manera, porque naturalmente a través de la vida vamos evolucionando en niveles de conciencia. ¿Ah? Mm, Entonces, eso ocurre. Pero creo que en este momento, además, en relación a lo que tú estás diciendo, hay un número creciente de personas que está entrando en crisis de sentido, en crisis de, pero ¿para qué todo esto? Yo corro todo el día, hago todas estas cosas, vivo una vida ultra consumista, tengo de todo, compro de todo, pero no soy feliz. ¿Ah? Y probablemente tampoco mi núcleo más cercano lo es. Entonces, muchas veces hay un quiebre con una manera de vivir o con un sentido de vida. Y eso ocurre muchas veces por un proceso interior, por un llamado interior a una intuición de que hay algo más, o a veces por crisis personales, por duelo, por términos de etapa, por fin de una relación, porque me empiezo a cuestionar cosas. Entonces, como que necesito a ver de este mundo chato, materialista, en que todo se trata por último de tener muchas experiencias y etcétera, cuando tiene que haber un sentido más profundo. Ese llamado y ese anhelo de tener una visión más amplia de lo humano, o sea, los seres humanos, eh, Humberto, somos seres espirituales en una existencia humana. Cuando yo digo espirituales, no estoy diciendo como una volada, así como, oh, andamos volando por el aire. No, hay una raíz profunda que nos llama al sentido y a comprender que esta vida de cada uno de nosotros ¿ah? Tiene un sentido, tiene un aporte, tiene un aprendizaje, que hay algo más profundo, que hay una, no sé cómo llamarle, una fuerza de fondo que nos conecta con todas las cosas. ¿Ah? Entonces, algo que impulsa los procesos interiores de las personas y a los procesos del cosmos y a los procesos de la historia. Entonces, esa intuición necesitamos como otra manera de ver las cosas. ¿Ah? Esta manera de ver las cosas tan pragmática, tan de conseguir cosas, tan de yo con mis cosas y yo quiero tener esto, lo otro y conseguir estas cosas o qué sé yo, viajar mucho, qué sé yo, no le bastan al espíritu humano. En algún momento entra en crisis con eso. Muchas veces, también cuando las personas se enferman, cuando ven que la muerte es algo real, cuando no solo para ellas, de repente para un ser querido son momentos en que uno se hace las preguntas de verdad. ¿Para qué es la vida? ¿Qué hice en mi vida? ¿Qué aporté? ¿Qué? Esas son las preguntas. como en la visual de la empresa que es crisis igual a oportunidades. Aquí es lo mismo. Sí. Es que tú sabes que viene, ese concepto que hoy día está tan divulgado, viene del pensamiento chino, de la espiritualidad y la filosofía espiritual de la China, que en el ideograma crisis y oportunidad van juntos. Ujú. Porque toda ruptura tiene la posibilidad de abrir un nuevo mundo. ¿Mm? Patricia, y hablando de sensaciones, ya con el libro publicado a través de Catalonia, movido por Catalonia,
¿Qué sensación le deja? ¿Ya recién publicado? ¿Ha tenido el feedback lector? Poco, o sea, alguno de personas más cercanas, ¿ah? Que me Ujú. lo han comentado y todo. Todavía no tengo mucho feedback así a nivel más amplio, pero a mí me pasa y quizá toda persona que crea algo, hace una obra, que la verdad es que el proceso de crearlo es un proceso de mucho trabajo, ¿ah? Y de mucho ir, no sé, dudas sobre esto sí, esto no, cómo lo digo, cómo... Y cuando ya eso como que es parido por uno y sale al mundo, yo al menos lo suelto, ¿ah? Lo suelto y digo que la vida lo bendiga, que llegue a todos aquellos que este texto les pueda servir y los pueda orientar y nada, o sea, no estoy como con una ambición de que pase algo con el libro. Obvio que lo voy a tratar de divulgar para que llegue a más gente, etcétera, pero básicamente lo hago como con un propósito de poder hacer una entrega en lo mío, ¿no? Y pienso que a alguna gente le puede servir en este momento, porque además, Humberto, el último capítulo, eso quiero decir, es como bien práctico, porque son el tipo de práctica y trabajo personal que es necesario hacer para ir a establecerse en esta nueva conciencia emergente, ¿ah? Entonces, el último capítulo se llama Cultivo Personal Consciente, porque esta nueva conciencia requiere cultivarse a uno mismo, o sea, requiere trabajo en uno. Como decíamos al principio, para nosotros no tenemos tiempo. Bueno, para establecerse en otra como campamento base de la conciencia, ¿ah? Como este, necesitamos cultivarnos. Así necesitamos cultivar la calidad interior, personal, así como, por ejemplo, en la ilustración y en la conciencia racional, hubo un cultivo, que es el cultivo del intelecto, así nacen los colegios, la educación pública, etcétera, porque permite al ser humano establecerse, ¿cierto?, en un pensamiento racional y lógico, analítico, surge en la ciencia. A los niños los educamos para que puedan, ¿cierto?, entrar en eso. Ahora, nosotros, para esta nueva conciencia, como es integral, necesitamos integrar todos nuestros aspectos: cuerpo, emoción, mente, alma o espíritu, alma, espíritu, perdón, espíritu, mente, emoción y cuerpo, como una unidad. Y eso es un trabajo personal, no es un trabajo intelectual. Lo incluye, pero va más allá. Bueno, también dicen que toda revolución se necesita, no es simplemente la idea, hay que trabajarla, hay que alimentarla. Esto es básicamente lo mismo. Totalmente. Mm. Totalmente. Y esto está ocurriendo. Esto no es, esto, en el mundo en que yo me muevo en general, soy testigo de no solo de mi proceso, sino que de mucha gente que está haciendo este trabajo en su propia interioridad. De hecho, lo que yo pienso es que hoy día, por ejemplo, con con la psicología puesta a nivel masivo, por ejemplo, todo lo que es inteligencia emocional, todo lo que está en los programas de divulgación masiva, ¿ah? Que hablan de, qué sé yo, buena alimentación, que habla de crianza, que hablan de educación respetuosa, que hablan de, qué sé yo, de trabajar las emociones. Lo que se está haciendo es parte de ese trabajo, que es el cultivo personal. ¿Mm? Ahora, lo que ocurre es que entre medio hay mucha cosa revuelta. Entonces, de repente la gente lo rechaza porque dice, ay, esta cuestión es poco seria, pero yo creo que cada vez más personas están yendo a mirarse y a hacer un trabajo consigo mismo. Está en los matinales. Patricia, por su tiempo, quiero darle las gracias por esta tremenda conversación, por este maravilloso libro que yo siento que está tan fácil, no, claro, no es una lectura simple, pero es una lectura que es cercana, que pega, porque algo despierta en uno, por lo menos en mí.
Aquí voy a hablar por mí. Algo despierta sobre todo para los tiempos que estamos viviendo, como el caos personal y el caos mundial, donde se une y afecta todo eso, donde tenemos que mirar un poquito más allá de nuestra burbuja, de nuestro cuadrado, de nuestra caja, y pensar en lo colectivo, pensar en una nueva conciencia, como prepararnos para el humano del futuro, Totalmente. porque tenemos que prepararnos, porque así como vamos a vivir, quizás no vamos a vivir tanto, pero tenemos que abrirnos un poquito más para extender un poquito. Toda revolución tiene que crecer como una pequeña semillita y de ahí explotar, de ser colectivo. Totalmente. Humberto, fíjate que de verdad me llega muy al corazón que me hayas dicho que llega, que moviliza, que algo te dice, porque eso es lo que yo quisiera comunicar, ¿ah? Justamente que te haga, como que te mueva y te haga como ampliar la mirada, ampliar la conciencia, que te hagas preguntas personales respecto de tu vida, etcétera. Así que te agradezco eso. ¿M? Y, y nada, y decir que en realidad todos los problemas y grandes dramas que tenemos en este momento a nivel mundial son globales, no son personales. O sea, el cambio climático no tiene frontera. eh, la amenaza nuclear no tiene frontera, o sea, una bomba atómica en alguna parte va a afectar al territorio planetario. O sea, los problemas los tenemos que solucionar entre todos y para eso vamos a tener que poder sobreponernos a nuestros pequeños nichos personales. ¿M? Ujú. Y colaborarnos. Y no es fácil colaborarse. Yo he trabajado harto en organizaciones, empresas, talleres y veo cómo las mejores intenciones colapsan por el ego, porque no me gustó, porque tú esto, porque tú lo otro, por una falta de eh, poder respirar profundo, ponerse en algún lugar de serenidad y poder ir más allá de la aceptación o el rechazo que me produce el otro. Eso es lo que ocurre en general en los medios laborales y en todo. ¿M? Así que, bueno, Patricia, quiero nuevamente reiterarle las gracias por su tiempo y estos minutos finales, la pantalla es suya, para que diga lo que guste. Como, ¿qué puede decir Patricia May respecto al mundo? Que hable del mundo. A ti que nos estás viendo y que probablemente estás buscando algo, que estás buscando eso, aquí puedes encontrar algo, puede ser, pero es una herramienta más para esa búsqueda que estás teniendo. Ahora sí, Patricia, estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste. sí, solamente decir que la intención de este libro es entregar como una columna vertebral que nos lleve como a mirar desde lo alto, como porque en la diversidad, en las muchas informaciones en que vivimos, nos cuesta ver el gran proceso de fondo. Entonces, lo que intento aquí, y en un texto más o menos breve, ¿ah? No es un libro, un tremendo libro, en un libro más o menos breve, lo que intento hacer es dar como el fondo del proceso humano y hacia dónde tenemos que ir y sobre todo de llamar y de que comprendamos que eso involucra un compromiso personal, un quehacer mío. El mundo no es algo que ocurra allá afuera. Los malos no están allá afuera. Las fuerzas que nos gobiernan son colectivas, están adentro, están afuera, están en todas partes. Entonces, cada uno de nosotros crea el mundo, sentirnos que cada uno de nosotros, con la creación de mí mismo, de mí misma, yo creo el mundo, yo creo el tipo de dinámicas que se expresan en el mundo. Creamos la paz o creamos la guerra. Aquí, en nuestra vida, en nuestras relaciones más cercanas, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos también, Humberto, porque el pensamiento es una energía que se transmite en nuestras emociones, que son lo más pegajosas que hay. Entonces, estamos siempre transmitiendo. ¿Ah? Cada uno de nosotros es en sí mismo, ¿ah? Como una especie de pila cargada
de una energía que afecta al mundo y que le da fuerza a dinámicas muy tóxicas y muy dañinas, o que le da fuerza a dinámicas que nos pueden hacer salir adelante. O sea, la medida que me responsabilizo por mí, con una mirada de ser un mejor aporte al mundo, estamos haciendo un aporte fundamental. ¿Ah? Aquí no se trata solo de cambiar las cosas por fuera, tenemos que comenzar por cambiarnos, o al mismo tiempo, cambio por fuera, pero también tengo que cambiar por dentro. ¿Mm? ¿Qué más poder agregar? La antropóloga Patricia May, autora de El emerger de una nueva conciencia, libro editado por Catalonia, en conversación con los traficantes de cultura. Mi estimada Patricia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Humberto. Que le vaya muy bien. Igualmente, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.